Estamos en contacto ya con el doctor Juan José Mendoza, vocero del Hospital Samco Juan Milić y, de algún modo, responsable de brindar información sobre COVID-19 en lo que tiene que ver con el Departamento Constitución. Le doy la bienvenida. Doctor, muy buenas tardes. Bueno, del número que tuvimos antes de ayer, que parecía que con 18 estábamos bajando el número, ayer tuvimos la sorpresa de tener 59 casos positivos en la ciudad, con 1.339 casos positivos en total, lo que va de la pandemia, y con alta 20. Lamentablemente también engrosa la estadística el departamento y las localidades vecinas. Tenemos en el Departamento de Constitución 19 casos positivos ayer y 46 en el resto de las localidades, lo cual esto nos hace preocupar, dado que si tomamos en cuenta desde el día lunes hasta el día de ayer, en la ciudad de Villa Constitución hemos tenido 91 casos positivos, en el departamento 76 casos positivos y en otras localidades 94 casos positivos, lo cual nos da un total de 261 casos positivos en los primeros 3 días que va de la semana, lo cual hace que siempre, como decimos, nos da una preocupación por la probabilidad que algunos de esos pacientes puedan requerir internación y algunos de esos lamentablemente después necesitan una atención crítica, y eso condiciona el número de camas que tenemos en las unidades de terapia intensiva. Si bien el número de camas dentro de la ciudad, mantenemos casi un permanente promedio, número más o número menos, pero casi 30 pacientes todos los días entre los dos efectores, el Hospital Samco de Villa Constitución y el Sanatorio Rivadavia de nuestra ciudad. Lamentablemente es un número que no se puede disminuir en internaciones. Las internaciones se van renovando permanentemente, o sea, se dan de alta e ingresan pacientes, pero bueno, esto es una cifra que lamentablemente a nivel provincia también crecieron. Ayer tuvimos en Santa Fe 2.928 casos en total y en Rosario 1.375 casos. Esto demuestra que nuestra provincia sigue siendo un lugar de mucho crecimiento de casos y sobre todo el sur de Santa Fe, lo cual es llamativo. Y también a nivel país, que ayer hubo 16.337 casos, se está hablando de que ya el interior del país está llegando a ser casi el 70% del total del país, lo cual indudablemente esto es preocupante, que el interior no logra bajar los números, y viendo que Buenos Aires y Capital por lo menos tienen una curva un poco más estable, no en disminución, pero más estable que lo que tenían hasta hace 15 días atrás. Doctor, en la charla de ayer nos comentó que después iba a confirmar el probable fallecimiento de una persona. ¿Eso finalmente se confirmó? Sí, se confirmó, pero por unas cuestiones técnicas no lo aportamos a la estadística de ayer, seguimos con 26, porque el día anterior habíamos registrado un fallecido que después, como tenía registro de domicilio en Empalme, fue registrado en la localidad de Empalme. O sea que lamentablemente sacamos uno de los nuestros, pero lo agregamos a la localidad de Empalme. Así que ayer quedamos con, sí, efectivamente un paciente de nuestra ciudad, sexo masculino, mayor de 70 años, 78, 79 tenía, que lamentablemente lo tuvimos que no agregar, pero bueno, quedó compensado con lo otro que era de Empalme el paciente, lamentablemente. Doctor, ¿este paciente se encontraba internado en el hospital? Estaba internado en el Sanatorio Rivadavia, este paciente, y el que era de Empalme, sí, en el Hospital de Villa Constitución. En este momento, doctor, aquí en la ciudad, ya sea en el sector público o privado, ¿hay algún paciente en estado grave con respirador debido al COVID? Sí, tenemos en el hospital, tenemos 4 pacientes que están en el sistema de respirador, asistencia respiratoria mecánica, y están dentro de un grado siempre de reserva. Por eso yo digo que un paciente, si uno hace una categorización y cuando los familiares preguntan, ¿y en qué estado está? Y bueno, digamos que de 0 a 10 está en un 4, pero en terapia, que no es lo mismo. Lamentablemente, cuando están en terapia, ese paciente puede bajar a un 2.
lamentablemente. Y para llegar a un 5 en terapia requiere varios días. Entonces, no es lo mismo en época fuera de pandemia que alguna patología, cuando uno habla con un paciente, bueno, hoy digamos que tiene un 4, y al otro día cuando damos el informe le decimos, y hoy está en un 6. Es decir, pero en terapia. Y bueno, Sí, sí. pero un 6 ya lo podemos sacar a la sala. En cambio, en este caso del COVID, lamentablemente hay pacientes que se mantienen, para hacerlo gráfico, en esto que decimos en un 4, se mantienen muchos días. Y cuando decimos está en un 5, y se mantiene otros días más. O sea, para llegar a un 7 o un 8, que significa poder sacarlo de la unidad de terapia intensiva, pasan muchos días. Por eso siempre decimos que lamentablemente los pacientes cuando pasan una situación crítica y que tienen que ocupar una cama de terapia intensiva, son pacientes que usan camas por muchos días, tienen internaciones que son prolongadas y que en promedio en general, lo que se ve por la estadística del país, promedio son de 10 a 17 días promedio en terapia intensiva los pacientes con COVID. Y hay pacientes que han llegado a estar en terapia intensiva hasta 22 días. Lamentablemente, algunos han salido y otros lamentablemente han fallecido. Pero por eso las camas de terapia son críticas. Se está hablando, para tomar una referencia a Rosario, que es lo que también tomamos como referencia, porque si Rosario se satura, muchas veces nos podrían llegar a derivar pacientes a nosotros acá. Tenemos que Rosario tiene un 77% de ocupación de camas generales en este momento y tiene en camas críticas una ocupación de un 89% entre pacientes COVID y no COVID, lo cual hace que eso sea muy importante. Por ejemplo, para que la gente lo tome en cuenta, los otros días, la semana pasada, nuestro servicio de traumatología y ortopedia del hospital tuvo que operar de una fractura de fémur compleja un hospital que provino de Rosario. O sea, para que se den la idea que Rosario está con su demanda de camas muy limitadas y nosotros pudimos ofrecerle a ese paciente la posibilidad de tratamiento porque teníamos disponibilidad de camas, afortunadamente. Claro. Por Sí, eso, sí, sí, sí. siempre cuando la gente me pregunta, Víctor, y dice, pero ¿por qué usted nombra Arroyo Seco, General Lago, Pueblo Ester, que son departamentos Rosario? Porque fuera de pandemia, esas localidades siempre se han asistido acá en nuestro hospital. Y ahora que estamos en pandemia, con mucho más lógica, hay veces no pueden llegar a Rosario y lo que más cercano le queda es nuestro hospital. Por eso incorporamos no solamente el departamento, sino localidades vecinas que tenemos, que siempre han tenido la referencia con nuestro hospital y siempre hemos tenido una cordialidad en cuanto a la atención y una buena relación, por ejemplo, con el director del hospital de Arroyo Seco, que es un colega que trabajó acá en nuestro hospital, con el cual nos intercambiamos inquietudes siempre, cómo está la situación. Fíjense ustedes que ayer Arroyo Seco, por ejemplo, tuvo positivo 30 casos. Sí. Para una localidad que, digamos, en cifra es la mitad del tamaño de nuestra ciudad. Y tiene, o sea que es importante en cuanto al número escaso de habitantes que puede tener una localidad que tenga muchos casos. Eso significa que la complejidad que tienen en su lugar no les permite la atención que a lo mejor la podemos tener acá en Villa. Claro. Doctor, debido a la pandemia, obviamente los efectores públicos y privados están funcionando diferente a una época normal. Ya se había anunciado hace tiempo que se suspendían todas las cirugías programadas, pero que iban a realizarse las cirugías de urgencia. ¿Es así? ¿Cuál es la situación en este momento? ¿Cirugías de urgencia se llevan a cabo? Sí, no se ha modificado el esquema ese de suspender cirugías programadas. Las cirugías de urgencia, bien el término lo expresa, cuando es una urgencia, independientemente de la circunstancia que se tenga, se deben hacer, porque una cirugía de urgencia implica riesgo de vida para el paciente y si no se realiza, involucra una situación muy compleja. Entonces la debemos hacer debidamente justificada, por supuesto, y evaluar cuál es la verdadera urgencia de ese cuadro. Y lo mismo que cuando hay cirugías que por su complejidad y son de urgencia, no se pueden hacer acá, se tramitan las derivaciones correspondientes a Rosario y también se tratan de lograr las camas en un lugar de más complejidad para ese tipo de cirugías. Claro.
Sí, sí, sí. Doctor, tanto el lunes como el martes volvió un equipo de profesionales a Villa Constitución con un camión sanitario para desarrollar el plan federal Detectar. Se hicieron hisopados, por así llamarlos, comunes y también testeos rápidos. ¿Esa información con relación a los resultados les llega a ustedes o directamente lo maneja el Ministerio? No, generalmente nos va a llegar a nosotros a través del ministerio, nos llega la información. Estimo yo que entre hoy y mañana debemos tener los resultados y ahí vamos a clarificar exactamente. Me decían que aproximadamente se hicieron unos 200 testeos ayer, y entre ayer y antes de ayer, lo cual es algo positivo para poder rescatar qué porcentaje de esos pacientes son positivos, y en el caso de la porcentualidad que tengamos nos va a permitir también tener una visión epidemiológica para saber si deberíamos repetirlo en el corto plazo a ese tipo de testeo, porque este testeo nos brinda una información clara, es decir, si tenemos un 60% de positivos, por ejemplo, por decir un número, estaríamos en problema. Entonces tendríamos que decir, sigamos haciendo más testeo porque tenemos una alta positividad. Si la positividad es baja, por ejemplo un 20-30%, decimos, bueno, es relativo la circulación que tenemos y podemos a lo mejor no tener que hacer testeo todos los días o una vez por semana. Pero eso son cuestiones epidemiológicas que se van valorando a medida que tengamos los resultados. Bien. Por otro lado, doctor, le quiero pedir disculpas públicamente porque ayer no lo saludé de manera especial. Ayer se celebró el Día del Médico Pediatra y yo me enteré tarde, ya había terminado el programa, así que lo quiero saludar públicamente y destacar justamente su trayectoria como médico pediatra, ¿no? Muy reconocido. Bueno, le agradezco, Víctor. La verdad que no fue un día para festejo como estamos en pandemia, pero siempre el festejo es gratificante cuando uno recibe muchos mensajes. Aunque el suyo sea tardío, siempre es muy bienvenido y sé del reconocimiento que ustedes tienen hacia mi persona. Pero yo también tengo un reconocimiento hacia todos los colegas pediatras que vivimos en esta ciudad. Y la verdad que recibir tantos mensajes, tantos de WhatsApp escritos y de voz, de pacientitos saludando, a uno lo alegra mucho. Y también tuve la alegría enorme de recibir llamados telefónicos por el día de colegas, y en especial de un colega del Sanatorio de Niños, que es un gran cirujano a quien yo le derivo muchos pacientes, y me emocionó muchísimo porque me dice, a uno de los pocos colegas que lo llamo en el Día del Pediatra sos vos, por todo lo que haces por los pacientes que siempre me derivás en tiempo y forma y que te puedo ayudar a resolver el problema. Y bueno, a uno lo pone contento que gente de otro lugar nos reconozca, pero ese no es un reconocimiento a mí solamente, sino a todo el equipo que conformamos en el servicio de pediatría del hospital, en el servicio de pediatría privado que hay también, que todos ponemos la mejor voluntad para que los niños crezcan con la mejor salud posible y sean los futuros hombres que nos dirijan esta sociedad tan compleja que tenemos, ¿no? Sin dudas. Bueno, felicitaciones, doctor, y muchísimas gracias por este contacto y por toda la información. No, y seguramente la pandemia nos va a sentir con algo muy especial, muy renovado, y cuando volvamos a la actividad de todos los días vamos a volver con muchas renovaciones y seguramente mejorando la calidad de atención con todos nuestros pacientes, no solamente en la pediatría, sino en la medicina general de Villa Constitución. Sin dudas. Muchísimas gracias, doctor. Hasta mañana. Gracias, Víctor. Un abrazo. Un abrazo.